Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero invitarle para que meditemos en este tema, al cual le he titulado ¿duermen las almas? Es una pregunta, ¿verdad? Y ¿a qué me refiero con esta pregunta? Si las almas ¿duermen las almas? Me refiero precisamente al suceso, al acontecimiento que atraviesa una persona, el alma de una persona, es decir, al morir la persona. Este pasaje que estamos leyendo nos habla del arrebatamiento de la iglesia, nos habla de aquellos que mueren creyendo en Cristo y que de alguna manera no presenciaron, no ha sucedido aún el arrebatamiento de la iglesia. Esto que el apóstol Pablo habla en este pasaje, que dice que ha de acontecer, y que es el acontecimiento más grande que la iglesia va a ver, y que es lo que estamos esperando. Estamos próximos a que este acontecimiento suceda en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, del creyente. Pero entendemos que el día y la hora nadie lo sabe. Entendemos que este acontecimiento puede suceder hoy, puede suceder mañana, en una semana, en un mes, pero también a lo mejor puede suceder en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. No lo sabemos, porque nadie puede decir el día o la hora en que esto ha de acontecer, ¿verdad? Sin embargo, aunque no conocemos ni el día ni la hora, sabemos que hay muchos hermanos que constantemente están muriendo, hermanos en la fe, creyentes, hermanos que creyeron en Cristo, que caminaron con Cristo, y un día llega un accidente, llega una enfermedad, llega una situación esperada o inesperada, y que pues partimos de esta tierra, buenos y malos, justos e injustos, creyentes y no creyentes, convertidos e inconversos, y todos morimos. No porque seamos cristianos significa que estamos exentos de enfermarnos, o de pasar por un accidente, o de simplemente morir. Todos, aunque somos cristianos, estamos propensos a que esto nos suceda en algún momento de nuestra vida. Muchas veces, aún en los momentos menos esperados, es cuando esto sucede. El apóstol Pablo está hablando precisamente a aquella familia de los que morían esperando ese glorioso acontecimiento, y no había acontecido, y se entristecían los familiares. Decían, murió mi padre, murió mi madre, murió mi tío, murió mi abuelo, y se perdió ese acontecimiento maravilloso de la venida del Señor, de ese glorioso arrebatamiento que el Señor prometió que iba a venir a levantar a su iglesia. Entonces el apóstol Pablo se dirige a este pueblo, a esta gente, a estos creyentes que quedaban en esta tierra, pero que habían tenido la partida de un ser querido, y les dice estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de los que duermen, está hablando, por supuesto, de los que han muerto. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Les dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vuelve a hablar de los que durmieron en el Señor, y vuelve a repetir la frase en el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces vuelve a usar la frase los que duermen.
duermen. Y de ahí viene a surgir una enseñanza que se predica en muchos lugares, en muchas iglesias, donde se habla de que la persona cuando muere, la persona duerme. Eso es lo que se enseña. ¿Y de dónde se toma esa base? Pues de este tipo de expresiones, de este tipo de declaraciones que hace la palabra, donde dice, ¿verdad?, acerca de los que duermen. Entonces se toma literalmente la expresión hablando de los que duermen, y se dice que cuando la persona muere, que realmente esa persona está dormida, o sea, que allí está en el sepulcro y que simplemente está durmiendo el alma de aquella persona, y que un día cuando Cristo venga va a levantar esa alma que está dormida en la tumba. O sea, en otras palabras, que cuando la persona muere, que en la tumba está tanto el cuerpo como el alma de la persona, que allí están ambas cosas: el cuerpo, que es la materia, lo físico, y el alma, que es el ser espiritual. Entonces enseñan que ambas cosas están en la tumba, el cuerpo y el alma, y que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, como lo expresa el apóstol Pablo en este pasaje, que entonces va a despertar esa alma y va a levantar esa alma para llevársela, para estar con él por una eternidad. Entonces de ahí surge esta enseñanza. Sin embargo, debemos de hacernos esta pregunta: ¿realmente duermen las almas? O sea, una alma, el alma de la persona, cuando la persona ha muerto, está ahí en la tumba, dormida, esperando que el Señor venga a levantarla en ese día del arrebatamiento, o realmente no están dormidas las almas y realmente las almas están con el Señor. Entonces vayamos mirando qué nos dice la palabra y de dónde viene este tipo de enseñanza. El versículo 14, le adelanto, dice algo muy importante que ya nos da entendimiento para ir entendiendo el significado de esta declaración acerca de los que duermen. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces este pasaje y el versículo 14 nos da una luz, nos da un entendimiento, nos da una base, porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces habla de que cuando Jesús venga, cuando Cristo venga, dice que traerá Dios con Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Muchas personas aún no entienden esta declaración: Dios con Jesús. ¿Por qué dice Dios con Jesús? ¿Quién va a venir a levantar a su iglesia? Dice acá que Dios con Jesús. Pero ¿cómo va a ser eso? Dios con Jesús. ¿Va a ser Dios hablando de un ser y Jesús hablando de otro ser? No. Pero ¿por qué dice Dios con Jesús? Porque cuando habla de Jesús, está hablando de una naturaleza humana, o sea, un cuerpo glorificado. Aquel cuerpo, aquella figura humana que el Señor tomó, vendrá en aquella humanidad. O sea, en aquel cuerpo ya no será un cuerpo de carne como el nuestro, sino un cuerpo glorificado. Pero dentro de ese cuerpo glorificado vendrá la gloria completa del Dios Altísimo. Vendrá Jesús en su resplandor de gloria. Vendrá Jesús con autoridad, como Emmanuel, que es Dios con nosotros, como el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz que él es. Entonces vendrá Dios con Jesús. No vienen dos personajes distintos el uno del otro. Viene una naturaleza, vamos a decirlo, humana, hablando de un cuerpo glorificado, y dentro de esa naturaleza humana viene la gloria de Dios envuelta, viene el resplandor de la majestad de la gloria de Dios, porque es Dios habitando en una humanidad, es Dios en Jesús, es Dios con Jesús, Dios lo divino, Dios la esencia espiritual en esa naturaleza, ese cuerpo glorificado en un resplandor de gloria. Ahí viene Dios con Jesús. Por eso hace la declaración de las dos naturalezas vendrán
juntamente. Ya no vendrá como la primera vez que solo miramos la naturaleza humana. Miramos a Jesús, miramos al hombre, miramos el hombre natural como nosotros. Ahora vendrá Dios con Jesús, hablando de que la gloria, la majestad de Dios vendrá en Cristo Jesús, en aquella humanidad. Entonces por eso veremos a Jesús que saldrán rayos, un resplandor de gloria de él. Recuerda cuando el Señor subió a Pedro, a Juan y a Jacob al monte de la transfiguración y comenzó a transfigurarse delante de ellos. Dice la palabra del Señor que en aquel momento comenzó a brillar y su rostro brillaba más que el sol en su esplendor y sus vestidos se hicieron blancos. Salía de dentro de él una luz, una gloria, una majestad, un poder. Pues así vendrá el Señor de la gloria, así vendrá el Señor con esa majestad resplandeciendo sobre su vida. Así vendrá nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Entonces dice que vendrá Dios con Jesús. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí dice traerá, no dice levantará. No dice despertará, sino traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que los que durmieron en él, los que murieron creyendo en él, los traerá Dios con Jesús. Dios en Jesús traerá a los que durmieron en él. Entonces, de antemano ya entendemos que lo que nos dice aquí el contexto bíblico no es que el Señor levantará a los que durmieron en él, recogerá, despertará a los que durmieron en él. No, dice que traerá a los que durmieron en él. Los trae. ¿De dónde los trae? Los trae de su gloria, los trae de su presencia. Porque todo el que muere no va a un sepulcro, hablando de su alma, a estar dormida, inerta ahí en aquel sepulcro hasta ser despertada cuando Cristo venga. No, esa alma ya va a estar con el Señor desde el momento que muere. Ya está en la presencia del Señor. Por eso Dios traerá las almas que durmieron creyendo en él, que murieron creyendo en él. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Y sigue hablando y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que han muerto. Es la palabra que usa el apóstol, el término, y se usa mucho en la Biblia, hablando de dormir, refiriéndose a la muerte, al morir. Pero entonces, aunque vuelve a repetir esta frase, los que durmieron, los que durmieron, los que durmieron, no se está refiriendo a que es el alma la que está muerta en aquel sepulcro, a quien el Señor va a despertar, sino vamos a mirar más directamente a qué se está refiriendo. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Qué resucitará realmente de los muertos en Cristo? Los que murieron en Cristo. Si hablamos en este caso del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, todos aquellos hombres de Dios del ayer que amaron a Dios, que sirvieron a Dios, todos los apóstoles, todos aquellos hombres fieles de la iglesia primitiva que ya murieron hace muchos siglos atrás, ¿verdad? Dice este pasaje que en este caso, ¿verdad? El Señor dice que los que murieron, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué va a resucitar? Va a resucitar el alma, o sea, se va a levantar. Resucitar es que se va a levantar de la tumba, de la sepultura o de donde quiera que esté muerta aquella persona. Si quedó muerta en el mar, si quedó muerta, no sé, en cualquier lugar, ¿verdad? Porque mucha gente no tuvo
la oportunidad de ser sepultada. Otros que sí son sepultados, pues por supuesto resucitarán de la tumba. Pero todo el que no fue sepultado, de donde quiera que esté, va a resucitar si fue un creyente verdadero en Cristo, que murió en un vuelo de avión y el avión explotó y se convirtió en 1000 pedazos la persona, ¿verdad? No importa que quedaran 1000 pedazos volando de la persona. ¿Dónde quedaron? Pues a lo mejor los 1000 pedazos se esparcieron por donde quiera y se convirtieron en polvo y se quedó esparcido por donde sea. Pues donde esté ese polvo esparcido, de allí el Señor va a resucitar a aquella persona que murió creyendo en el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Entonces nos está hablando no del alma, sino del cuerpo de la persona. Lo que va a resucitar cuando dice y los muertos en Cristo resucitarán primero, se está refiriendo al cuerpo físico de la persona, no al alma. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 que Dios traerá el alma, Dios traerá a aquellos que durmieron en Él. Es decir, el alma viene con Cristo cuando viene Él a levantar a su iglesia, y el cuerpo es el que resucita. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Avancemos en nuestro tema y quiero que vaya mirando las dos caras de la moneda, las dos creencias. ¿Por qué se cree? ¿Qué escrituras se toman para enseñar una cosa, para enseñar la otra? Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este es uno de los pasajes más comunes, más fuertes, que se utiliza para precisamente decir: cuando una persona muere, su alma duerme. La persona está dormida en aquella tumba, la persona está dormida en el sepulcro y está esperando que Cristo venga a despertarla en ese acontecimiento del arrebatamiento. Y se toma este pasaje: aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, dice este pasaje, saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces se dice que si el alma está dormida es porque nada sabe. Y aquí dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, dicen, no hay memoria, no saben nada. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, se toma este pasaje para decir: aquí está la base y el fundamento para mostrar que el alma de una persona cuando muere queda ahí inerta, queda dormida, como una persona cuando está dormida. Dice, pues la persona que está dormida nada sabe, no sabe lo que está pasando a su alrededor, está inconsciente, está dormida y nada sabe. Si están robándose las cosas de su casa, nada sabe porque está dormida. Si algo está aconteciendo afuera, la persona dormida pues nada sabe. Entonces se dice que, como aquí dice la palabra, que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, si aún su memoria está en olvido, está dormida, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces se toma el pasaje para mostrar, para evidenciar de que una persona cuando muere ya nada sabe, queda desconectada su memoria, queda ya completamente sin capacidad de sentir amor o odio o envidia o cualquier cosa buena o mala. Ya no sabe nada, ya no siente nada, ya no experimenta nada, no tiene conciencia de nada, porque dice que los muertos nada saben. Sin embargo,
debemos de entender cuando leemos este pasaje, o debemos de preguntarnos, mejor dicho, ¿a qué se está refiriendo este pasaje cuando dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben? Y dice que no tienen más paga porque su amor, su memoria es puesta en olvido, y también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿A qué se está refiriendo o dirigiendo el predicador? ¿Está refiriéndose a la condición del alma después de que muere una persona? ¿O está refiriéndose a la condición del cuerpo después de que muere una persona? Tenemos que entenderlo correctamente, porque si lo aplicamos incorrectamente vamos a desviarnos de la verdad que Dios enseña en su palabra acerca de estos acontecimientos. Entonces, este pasaje no está refiriéndose, no está dirigido, no está hablando del alma, de la condición del alma, de cómo está el alma, de qué le acontece al alma, de que el alma ya no sabe nada, de que el alma queda desconectada, de que su memoria es puesta en olvido. Y vamos a mirar pasajes bíblicos que dicen todo lo contrario de lo que aquí miramos. Pero ¿por qué es que aquí dice esto? Porque no se está refiriendo al alma, sino al cuerpo. El cuerpo es el que queda inerto. El cuerpo es el que queda dormido, si usted quiere, o sea, desconectado, ya nada sabe, ya no tiene más paga por nada, ya no puede trabajar, ya no puede reír, ya no puede sentir. Si hace frío o calor, ya no hay nada ahí en ese cuerpo. No hay memoria de lo bueno ni de lo malo, ya no hay amor ni odio en ese cuerpo. Ese cuerpo simplemente termina siendo vamos a decir, como un vestido del cual se despojó una persona y ahí se puso aquel vestido. Nuestro cuerpo es el vestido del alma, lo que viste esta alma que es el ser espiritual real que somos cada uno de nosotros. Lo que viste esta alma es el cuerpo que tenemos. El día que morimos, lo que hace Dios es desvestirnos de este cuerpo. El cuerpo queda inerto, el cuerpo nada sabe, el cuerpo queda desconectado, ya no hay más memoria. Esta cabeza, este cerebro deja de funcionar, ya no recuerda nada, ya queda inerto, ya no tiene noción de si hace frío, si hace calor, ¿verdad? Hay personas que dicen: no, yo cuando me muera quiero que me lleven a aquel cementerio tan bonito que parece un bosque muy hermoso, para no sentirme tan triste ahí en aquel lugar. Es que la persona ya nada sabe. No importa si lo llevan al peor lugar más tenebroso y más feo y ahí lo sepultan, o lo llevan a un palacio de mármol y maravilloso y hermoso lugar, usted está igual de muerto, igual de desconectado, nada sabe, porque su cuerpo queda completamente inerto. Esa es la verdad que le espera a este cuerpo de cada uno de nosotros. El cuerpo nada sabe, no tiene más lugar, no tiene más participación en esta vida. Ahora, cuando hablamos en este caso de los que duermen, o sea, los que mueren, en este pasaje ya no utiliza esa expresión, sino ya usa abiertamente la expresión los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, pues su memoria es puesta en olvido. Entonces, cuando hablamos de los muertos, como acá lo dice directamente y abiertamente, debemos de entender qué significa, qué es la muerte, cómo se interpreta, cómo se define la muerte a los ojos de Dios. ¿Qué es la muerte? ¿La muerte acaso se define como el fin de la existencia de una persona? De ninguna manera. La muerte no es el fin de la existencia de una persona. El mundo piensa que la muerte es el fin de la existencia. Moriste, te acabaste y es el fin de tu existencia. Por eso dicen: mientras estás vivo, dale vuelo a la hilacha, porque un día te vas a morir, y haz lo que puedas hacer y disfruta esta vida y haz lo que quieras, porque al fin y al cabo el día de mañana te vas a morir y ahí se acaba todo. Mentiras del diablo.
La muerte jamás es el fin de la existencia de una persona. La muerte es el principio verdadero de la existencia eterna de una persona. Es el entrar a la eternidad, es el pasar del tiempo y entrar a la eternidad. Esa es la muerte. Eso es lo que Dios define como muerte. Muerte a los ojos de Dios se interpreta como separación. La palabra muerte no significa otra cosa que separación. Nunca es el fin de nada, solo es la separación. Si hablamos de la muerte física, es la separación del cuerpo y del alma. Si hablamos de la muerte espiritual, es la separación del hombre con Dios. Si hablamos de la muerte eterna, de la condenación, es la separación del alma, es la separación por una eternidad de Dios y de aquella alma. El alma en el tormento eterno, separada de Dios por una eternidad. Esa es la muerte eterna. Pero entonces la muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Cuando una persona muere es cuando se separa el alma de aquel cuerpo. Entonces nunca se puede decir que una persona ha muerto y que se quedó pegada junta el alma con el cuerpo. Mientras el alma está pegada, está unida, está habitando este cuerpo, no muere la persona, no muere. Así puede estar grave, así puede estar en tormento, así puede estar sufriendo una enfermedad terrible, agonizando si usted quiere. La Biblia nos habla en Apocalipsis y nos dice que viene un tiempo, en el tiempo de los juicios que Dios derramará a esta tierra, donde no habrá muerte por un tiempo, donde la muerte huirá, donde Dios apartará la muerte de los hombres y los hombres querrán matarse, querrán quitar la vida y ellos harán cosas, a lo mejor se lastimarán. Usted puede pensar, se encajarán un cuchillo, se abrirán el estómago, se harán una cosa u otra y dirán: así me quito la vida rápidamente. Pues hermano, se hagan lo que hagan, no se van a morir. Alguien dirá: oiga hermano, ¿y si me corto la cabeza? Pues a lo mejor va a andar corriendo como las gallinas sin cabeza cuando ha mirado eso, ¿verdad? En los ranchos se mira que va a matar una gallina, le corta la cabeza quedó ahí y la gallina sale corriendo por allá sin cabeza. Todavía está cierta parte de la vida en esa gallina y todavía no se acaba de morir. Bueno, solo pongo un simple y sencillo ejemplo, ¿no? El punto es, yo no sé cómo será o cómo irá a ser y qué irá a intentar la gente hacer para matarse, ¿verdad? Porque la gente deseará morirse, pero no habrá muerte en ese tiempo. Entonces, claro, será un espacio únicamente y exclusivamente de aproximadamente 6 meses en el que sucederá eso. Pero el punto es, la gente en este caso, aunque quiera quitarse la vida, no podrá quitarse la vida. Deseará morir si no podrá, solo sentirá el dolor, solo se hará daño, solo se lastimará intentando quitarse la vida, pero no podrá morir. El punto es de que mientras el alma esté en este cuerpo, el cuerpo sigue con signos vitales. La persona estará, repito, agonizando. La persona estará, si usted quiere, en un coma donde no tiene capacidad para reaccionar o responder o mover su cuerpo, sus manos, pero está viva la persona. Mientras el alma se mantiene en este cuerpo, hay vida en la persona, pero en el instante que se separa el alma del cuerpo, el alma es arrancada de este cuerpo, es separada de este cuerpo, y en ese momento el cuerpo queda sin signos vitales, queda muerto, queda inerto, ya no puede respirar, ya no puede oler, ya no oye, ya le pueden picar con un alfiler, le pueden hacer lo que le hagan, lo abren, le hacen todo lo que le puedan hacer. En este caso, como se hace en este país sobre todo, ¿no? Que una persona cuando muere le hacen la famosa autopsia donde lo preparan, lo abren, le quitan sus órganos y tanta cosa para darle una mejor preservación al cuerpo. En ese caso, mis hermanos, cuando la persona, en este caso,
ya se ha separado el alma del cuerpo, el cuerpo queda inerto y le hagan lo que le hagan, no siente nada, ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin el alma, ahí es donde surge la muerte. Muerte es separación del cuerpo y del alma. Entonces, cuando surge la separación, es cuando el cuerpo se declara muerto. En el instante que el médico dice, murió a tal hora, ya no hay signos vitales, ya está muerta esta persona, y muy rápido comienza entonces el cuerpo ya a cambiar de compostura, se pone pálido, ya no hay sangre corriendo por su cuerpo, por su ser, comienza a mirarse de diferentes señales, y ya como por ejemplo se pone frío el cuerpo, se comienza a entiesar, donde ya se comienza, el cuerpo ya no tiene la elasticidad o la flexibilidad que una persona viva, sino que ya comienza a entrar en otro proceso. Entonces todo eso acontece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona ha muerto, y lo que define Dios por muerte, repito, es la separación. El médico dirá, es que le falló el corazón, fue en el momento que le falló el riñón o que le falló el pulmón, fue en el momento que le llegó un derrame al cerebro y pasó esto, y eso fue la obstrucción que causó la muerte. Sí, físicamente puede ser diagnosticado de mil maneras que eso fue lo que causó la muerte, pero delante de Dios dice el Señor, cuando el alma del hombre, cuando yo recojo esa alma y se desprende de ese cuerpo, ese es el momento cuando la persona expira y ya deja de respirar, deja de tener vida en aquel cuerpo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué le expreso todo esto? Porque si una persona cuando muere es cuando su alma se separa de su cuerpo, para empezar debemos de entender que el alma no está en la tumba cuando el hombre muere. Porque si el alma estuviera con el cuerpo en la tumba, allí estaría el cuerpo agonizando, medio muerto, pero no estaría muerto, porque estaría junto el cuerpo con el alma. Entonces el alma se desprende del cuerpo, y eso es lo que, ahí es cuando el cuerpo queda inerto y ya no hay más vida en él. Científicamente, médicamente ya no hay vida en él, y Dios dice, esa es la muerte, la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, el cuerpo regresa al polvo como está establecido, y el alma va a ser juzgada. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio, para determinar dónde pasará una eternidad, si en la gloria de Dios o en la condenación eterna. Se verá si el nombre de la persona está escrito en el libro de la vida. Al presentarse delante de Dios aquella alma, la palabra dice que se abrirán los libros, y se abrirá el libro de la vida, y se buscará el nombre de aquella persona, y si el nombre de la persona está escrito en el libro de la vida, el Señor le dirá, pasa siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Aleluya. Ese será un día glorioso, un día maravilloso, escuchar esas palabras maravillosas. Pero si el nombre no está escrito en el libro de la vida, el Señor le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y dice que lo lanzará al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el fin del alma, ese es el destino del alma. Pero el alma nunca queda en una sepultura, en una tumba, esperando ser despertada. El cuerpo queda en espera para ser despertado un día, para ser resucitado, mas no el alma. Entonces este pasaje de Eclesiastés está refiriéndose no a la condición del alma, sino a la condición del cuerpo que queda inerto cuando el alma se desprende de aquel cuerpo. Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses. Bueno, antes de eso, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Solo corroborando lo que la Escritura nos enseña. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo que dio. Está hablándonos este pasaje de lo que es la muerte.
Dice este pasaje de Eclesiastés 12 que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y comienza a decirle: antes que vengan los años en los cuales no tengas contentamiento. Y comienza a hablar del desgaste del hombre, del decaimiento del hombre, cuando sus piernas ya le fallan, sus brazos pierden fuerza, sus muelas se caen, ya no puede comer, sus ojos se oscurecen y ya no puede ver. Y comienza a describir poéticamente todo el desgaste del hombre. Y llega el punto donde dice: y el hombre muera, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el polvo vuelve a la tierra. ¿Cuál es el polvo? El polvo es nuestro cuerpo, es de lo que somos formados. En Génesis 2:7 la palabra del Señor dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que formó del polvo de la tierra? Su cuerpo físico. El cuerpo físico es el que fue formado del polvo de la tierra. Pero luego dice que sopló en él aliento de vida. Algunas traducciones dicen alma de vida, espíritu de vida. Y entonces vino el hombre a ser un ser viviente. Entonces lo físico, lo material, Dios lo forma del polvo de la tierra. Y entonces lo espiritual, Dios sopla en él aliento de vida y viene a ser un ser viviente, un alma viviente, dicen muchas traducciones. Entonces ahí se forma el ser. Pero entonces cuando el alma que viene de Dios, que es un ser espiritual, que es lo que fue soplado en aquel cuerpo de tierra, cuando el alma sale de ese cuerpo, ¿a dónde vuelve el cuerpo? Vuelve al polvo de donde fue tomado. Se convierte en polvo. El cuerpo científicamente está compuesto de elementos, de los mismos elementos de la tierra, de lo mismo que hay en esta tierra. De eso se compone el mismo cuerpo. Por eso va al médico usted y le dice: usted necesita hierro, y necesita zinc, y necesita esto, y necesita lo otro, porque son los mismos elementos de la tierra, ¿verdad? De donde fuimos formados, y es lo que el cuerpo requiere para poder mantenerse en un funcionamiento saludable físicamente hablando. Pero repito, lo que es el alma no fue formado del polvo de la tierra. El alma no era materia humana. El alma vino a la existencia cuando Dios sopla en aquel cuerpo de barro, de tierra, sopla aliento de vida y viene entonces a ser un ser viviente, una alma viviente. Adán se convierte en aquello, y Dios le dice a Adán en Génesis 3:19 que habría de ganar el pan de cada día con el sudor de su frente, porque dice: del polvo del que fuiste tomado, al mismo polvo vas a volver, vas a trabajar, vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas una vez más a convertirte en polvo de donde fuiste formado, de donde saliste, hablando físicamente. Esa es la condición del hombre. Entonces el cuerpo es polvo y se convierte en polvo. El alma no es polvo, ni vino del polvo, ni vino de la tierra, ni vino del barro, de los elementos de la tierra. No, nuestra alma no viene de lo terrenal. Nuestra alma es un ser espiritual. Nuestra alma fue creada a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Nuestra alma refleja la imagen del Dios Altísimo, del Dios Eterno. Y precisamente una de las características que nos convierten en imagen y semejanza de Dios es que nuestra alma fue creada para vivir por toda una eternidad como Dios. Dios es eterno y nos creó eternos. Nosotros tuvimos principio, pero no tendremos fin. Vamos a vivir por toda una eternidad. Buenos y malos, justos e injustos, todos vamos a vivir por una eternidad. La pregunta es: ¿dónde viviremos esa eternidad? Si en la gloria de Dios o en el tormento eterno. Solo hay dos destinos, y no vamos a darnos cuenta o no va a ser determinado dónde pasaremos la eternidad hasta el día que muramos. No, hacemos
hacemos nuestra reservación para la eternidad, aún estando en esta tierra, cuando nuestro nombre se escribe en el libro de la vida al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya estamos haciendo nuestra reservación allá en gloria, para que cuando lleguemos le digamos: Señor, yo tengo reservación para entrar. A ver, hijo, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es tal. A ver, aquí está tu nombre, pásale, hijo. Tienes tu reservación segura. Qué maravilloso, qué hermoso, qué privilegio, qué lindo ese glorioso día. Entonces mi cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces lo espiritual vuelve a lo espiritual, y lo terrenal vuelve a lo terrenal. No podemos pensar o decir o creer que lo espiritual se queda ahí en lo terrenal, en el cuerpo terrenal, que se queda ahí por 20, 30, 50, 100 años, o en este caso imagínese usted el tiempo que ya tiene el cuerpo de Pablo, el cuerpo de Esteban, el cuerpo de Jacob, de Pedro, de todos los apóstoles, de todos aquellos hombres de Dios. Ellos ya tienen más de 2000 años allí en el polvo de la tierra. ¿Cómo estarán sus cuerpos en este momento si encontráramos el sepulcro de Esteban, que fue uno de los primeros mártires, verdad? ¿Cómo estará ese cuerpo? Pues ya convertido en polvo, posiblemente. Imagínese, ya más de 2000 años, ¿verdad? Ese cuerpo ha de estar completamente descompuesto, incluyendo hasta sus huesos, creo yo, etcétera, ¿no? Pero el cuerpo vuelve de donde fue tomado, y el espíritu, el alma, vuelve de donde fue igualmente tomado, formado o creado. Lo espiritual a lo espiritual, lo terrenal a lo terrenal. Veamos ¿qué nos dice la palabra? Vamos a ir avanzando y veamos qué dice la escritura en Eclesiastés capítulo 8 versículo 8. Oiga lo que dice la palabra. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que posee. Qué hermoso. Eclesiastés 8:8. Amén, ¿lo tenemos? No hay hombre que tenga potestad, que tenga el poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al impío que la posee. En este caso, este pasaje nos habla de la muerte, y nos dice que el hombre no tiene el poder o la potestad para retener. Entonces, si entendemos que mientras el alma se mantiene en el cuerpo del hombre, el hombre se considera o se declara delante de Dios vivo. Cuando el alma sale y se desprende de aquel cuerpo, entonces el cuerpo es declarado médicamente y científicamente muerto, y también por Dios reconocido como muerto. Y Dios dice: el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el alma o el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. O sea, va a lo espiritual. Uno va hacia un lugar, otro va hacia otro lugar. Entonces, en este caso, si miramos, o si alguien dijera: bueno, pues yo me voy a proponer que mi alma nunca se salga de mi cuerpo, y voy a amarrar mi alma con mi cuerpo, voy a aferrar a que mi alma, si me estoy muriendo, con que me aferre a que mi alma se quede pegada a mi cuerpo y no suelte mi cuerpo. Mientras no suelte mi cuerpo, no voy a morir. Sí, pues qué fácil si pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Bueno, aún si pudiéramos hacerlo, posiblemente podría estar vivo, pero pues ¿de qué serviría estar vivo sin poder disfrutar de la vida? ¿Verdad? De estar confinado a no sé, una cama de hospital, o posiblemente estar en coma, o no poder ni tener la capacidad para poder hacer cualquier cosa que quisiéramos hacer. Pero en este pasaje el punto que quiero que veamos es que el hombre no tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. O sea, no tenemos el poder ni la capacidad para retener esta unidad espiritual, lo espiritual con lo material, mi alma con mi cuerpo.
No hay hombre que tenga potestad, que tenga el poder para retener pegado, mantenido su alma en este cuerpo. El día que el Señor llama a nuestra alma y dice: es tiempo de que salgas de ese cuerpo, alma, ¿verdad? Aquella alma se desprende, y los médicos con toda su ciencia no pueden retener el espíritu del hombre, y la medicina con toda su medicina no puede retener el espíritu del hombre dentro de él, no puede retener su alma, no puede hacer nada. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. O sea que es una misma cosa. Entonces, cuando muere, se desprende, se separa el espíritu del hombre de aquel cuerpo físico, y ningún hombre tiene potestad, tiene poder para retener ese espíritu. Simplemente Dios llama que es el tiempo de que haya esa separación, y surge la separación. Y sigue diciendo acá, ¿verdad? Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, no valen armas en esta guerra. ¿Qué armas podemos usar? Podemos usar el arma de la ciencia, el arma de la medicina, el arma de tratar de aún hasta de orar y de pedir: Señor, ¿verdad? Que esto no suceda. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay armas. Todos vamos a pasar por el proceso de la muerte. Nadie tiene potestad para retener el espíritu. Nadie tiene potestad para que no se separe, ¿verdad? Por eso dice que nadie tiene potestad sobre el espíritu del hombre, o para retener el espíritu. Nadie tiene potestad para mantenerlo ahí. Si se desprende el espíritu, el cuerpo cae como un costal vacío, sin tener nada que lo sostenga, sin tener la posibilidad de mantenerse de pie, sin poder respirar, sin funcionar nada de lo que hay en su cuerpo. Le conectarán mangueras, le conectarán máquinas, y lo mantendrán aparentemente con vida artificial, pero cuando Dios ya ha separado ese cuerpo de esa alma, esa persona ya está muerta. O sea, su cuerpo ya solamente está funcionando, entre comillas, con una máquina. Pero si Dios ya desprendió esa alma, ese cuerpo ya está muerto. Es solamente, repito, lo están manteniendo, entre comillas, vivo. Lo están manteniendo para que no se corrompa, pero ya no hay manera de que ese cuerpo se levante o sea restaurado, porque ya hubo la separación. Ya el alma no está ahí, ya el alma está en la gloria de Dios si era un creyente, o ya el alma está en el tormento eterno si no era un creyente. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente esto sucede, esto acontece? Hay muchos pasajes en la palabra del Señor, no voy a alcanzar a llegar a todos, ¿verdad? Pero uno de los ejemplos que tenemos es el monte de la transfiguración que le mencionaba hace un momento. Ahí en Mateo capítulo 17 nos habla de que cuando el Señor tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los subió a aquel monte, dice que se transfiguró delante de ellos. No solamente pasó eso, sino dice que Elías y Moisés aparecieron hablando con el Señor. Y de repente dice que Pedro dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que estamos acá. Si quieres hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y entonces miramos que allí el Señor, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el oír. Pero mi punto es, Moisés y Elías ya habían muerto hacía siglos y siglos de tiempo atrás. Pero no dice que el alma de Moisés estaba allá en una tumba. No dice que el alma de Elías estaba inerta, estaba desconectada, estaba sin saber nada. No,
dice que aparecieron hablando con el Señor en aquel monte de la transfiguración. Esto significa que realmente el alma no muere, el alma va con el Señor. Cuando Enoc dice la palabra que caminaba en esta tierra y el Señor se lo llevó, aleluya, se llevó su alma para estar con él por una eternidad. No vio muerte, sino que pasó de vida a vida eterna para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Avancemos en nuestro tema y veamos algunos pasajes significativos. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 y avanzamos en nuestro tema. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué nos afirma aquí el Señor? El Señor nos afirma, dice que a través de Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y luego dice: en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida, como decía el apóstol Pablo, verdad que Él va a venir, pero en esa venida, decía Pablo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Él. Acá les dice a los tesalonicenses también en el capítulo 3, un capítulo antes, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiere decir que cuando el Señor viene, no viene solo, viene con millares y millares de ángeles. Ya miraremos eso en otro tema. Y viene con todos sus santos, todos aquellos que murieron creyendo en Él. Trae aquella alma, el alma de los que murieron creyendo en Él. Lo trae, ¿para qué? Para que esa alma vuelva a entrar en el cuerpo. El cuerpo, por supuesto, el Señor dice que lo resucitará incorruptiblemente. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues Dios, es todopoderoso para tomar de todo aquello, verdad, que era aquel cuerpo, de ese polvo, y poder transformar todo eso corruptible en un cuerpo glorificado, incorruptible, y de esta manera poder preparar ese cuerpo para que al resucitar ese cuerpo incorruptible, aquella alma salva de los santos, de los hijos de Dios, que viene con el Señor en su venida, pueda habitar ese cuerpo. Y entonces ahora aquella alma morará en un cuerpo transformado, glorificado, para estar con el Señor por toda una eternidad. Ese es el plan del Señor, la promesa del Señor para cada uno de los hijos de Dios, de aquellos que hemos creído en Él. Amén, mis hermanos. Avanzamos en nuestro tema. Veamos qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí el apóstol Pablo habla de este tema ya más abiertamente, más formalmente, y él lo expresa de esta manera porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, está hablando de nuestro cuerpo, nuestra morada terrestre. ¿Por qué le llama nuestra morada terrestre? Porque eso es una morada, una casa, una habitación. Este cuerpo no es el yo, no soy yo. El cuerpo que usted tiene, ese no es usted. Esa es la casa donde vive usted. Así como la casa donde vive puede ser una casa grande, una casa pequeña, puede ser un apartamento, puede ser un condominio o puede ser una mansión.
pero esa es la casa donde usted vive, ese no es usted. Usted dirá, sí, mi casa, aquí esta es mi casa, sí, esa es su casa, pero ese no es usted, es su casa simplemente. Este cuerpo donde vive, este cuerpo que tenemos es simplemente una morada terrestre, una casa terrenal que Dios nos dio. Le llama también un tabernáculo, una habitación, una morada. Entonces por eso dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, se va desgastando, se va envejeciendo, se va enfermando si usted quiere, y llega el momento que se muere, ¿verdad? Que este cuerpo todos vamos a, si Cristo no viene antes, todos vamos a terminar pasando por la muerte, físicamente hablando. Entonces, si este tabernáculo se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Qué maravillosa esperanza y promesa de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Él dice, no se preocupen, yo tengo algo mejor. No se apeguen, no se enamoren tanto de este cuerpo humano, porque ese cuerpo humano, verdad, sea alto, bajo, sea moreno, blanco, sea como sea, es solo una habitación, una casa donde Dios nos prestó para que moremos y vivamos algunos años, 60, 70, dice que 80 los más robustos. Entonces tenemos un límite para vivir, para habitar en esta casa. Y dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, no hecha de manos humanas. Dice eterna en los cielos. La casa que Dios prepara para nosotros es una casa eterna. Es un cuerpo eterno, glorificado, perfecto, que Dios tiene preparado para nosotros. Y el proceso en el que Dios va a hacer esto es en la resurrección, que transforma el cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Una casa terrenal, una casa corruptible en una casa incorruptible, por su poder eterna, no hecha por manos de hombres, sino por el mismo Dios, perfecta, hermosa. Así que no se preocupe si en esta tierra, en esta vida, no le gustó mucho la casa en la que le tocó vivir y dice, ¿por qué Dios me daría una casa tan chiquita? ¿Por qué me haría tan chaparrito? ¿Por qué me haría tan, como haya sido tan morenito? Yo quería ser blanco. ¿Por qué Dios no me dio ventanas azules, ojos azules, verdad? O etcétera. No se preocupe, tenemos una mansión esperándonos, un cuerpo perfecto, una casa hermosa de pies a cabeza que Dios ha preparado para nosotros en su plan. Es algo perfecto y maravilloso lo que Dios tiene destinado para nosotros. Entonces no nos apeguemos a una casita que Dios nos prestó temporalmente. Esta casita es temporal. Digo que es temporal porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Dice que vamos de pasadita en esta tierra. Dice que esta casa no es nuestro hogar eterno. Así que solo vamos de pasadita, y la casa verdadera, la casa real, nos está esperando. Cuando salgamos de esta casa, nos estará esperando otra casa hermosa, perfecta, maravillosa de parte de Dios. Esa es la esperanza maravillosa del creyente. Dice el versículo 2: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Oiga, quiero ser revestido. Pablo dice gemimos. Pablo dice anhelo, estoy esperando con ansiedad el ser revestido de aquella mi habitación celestial. Tengo una habitación terrenal. Gracias, Señor, por este cuerpo. Gracias, Señor, por la vida, la salud y por esta casita que me prestaste para vivir en esta tierra. Pero, Señor, yo lo que espero es la casa que tienes preparada para mí, la casa eterna, la celestial, la maravillosa, la que no se enferma, la que no se cansa, la que no se desgasta, la que se acabó el lamento, el llanto, el sufrimiento, la que no se envejece. En esta tierra el hombre se afana por buscar la famosa eterna juventud y anda haciendo y deshaciendo por querer verse joven. Y aunque verdad no puede evitar mirar las huellas del tiempo, de la vida que pasan sobre cada uno de nosotros, verdad, pero el Señor dice:
Pablo dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Habla de lo que Dios tiene preparado para nosotros, la casa celestial, el cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, ¿de qué está hablando? Ahora habla de no queremos ser hallados desnudos, sino vestidos. El detalle, o sea, Pablo está hablando en este pasaje y dice: quisiéramos que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué está diciendo? O sea, queremos una casa celestial. Si yo les pregunto a todos, hermanos, ¿cuántos quieren esa casa celestial? ¿Qué dirían ustedes? Amén, amén. Y si le digo entonces, quiere morirse ya, que ya se lo lleve el Señor. Gloria a Dios, amén. Cuando nosotros muchas veces queremos eso celestial, pero muchas veces no queremos ser desnudados. Y Dios dice: para ser revestidos tienes que ser desnudado primero. Para que yo te ponga un traje nuevo, hermoso, fino, elegante, de lo más mejor que pueda haber, primero te tengo que desvestir de esa ropa viejita que tienes. Entonces te voy a quitar esa ropa ya viejita que tienes para vestirte de una ropa de gala hermosa. Pero todos le huimos a la desvestida. No queremos ser desvestidos. ¿Qué es la muerte? La muerte es el proceso de ser desvestidos para poder ser revestidos. Y lo miramos como algo desagradable, como: Señor, yo no quiero que me desvistas, no quiero que me saques de este cuerpo, yo quiero estar en este cuerpo, me gusta mi vestido, Señor. Pero el Señor dice: hijo, no te aferres a ese vestido. Yo tengo uno mejor para ti, tengo uno más hermoso, tengo uno donde te vas a gozar y te vas a deleitar, y vas a darte cuenta que era lo mejor, lo más lindo y lo más maravilloso. Pero repito, no nos escapamos de ser desvestidos a menos de que Cristo aparezca y nos encuentre en vida. O sea, cuando Él venga en el arrebatamiento, entonces Él ahí sí no nos va a desvestir, sino que nos va a transformar en un proceso, y ahí sí no vamos a mirar la muerte. Todo la iglesia que esté en pie, viva físicamente hablando, cuando Cristo venga, pues obviamente ese grupo de iglesia que haya alrededor de la tierra y que sea levantada por el Señor, no va a haber muerte. Le va a pasar lo que a Elías: va a ser transportada. Ya no sé si va a ser un carro de fuego como Elías, o si simplemente el poder del Espíritu de Dios va a jalar a la iglesia, pero vamos a ser arrebatados y encontrarnos con el Señor para estar con Él por una eternidad en su presencia. Qué hermoso ese glorioso día, amén. Versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Oiga bien esto: entre tanto, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa esto? Que mientras yo estoy en el cuerpo, claro, puedo tener a Cristo en mi vida y todo ello, pero dice Pablo, estamos ausentes del Señor. Esto significa no estamos en la presencia verdadera y completa y plena del Señor en su gloria. Estamos en esta tierra y estamos ausentes de esa gloria maravillosa, ¿verdad? Sí, tenemos experiencias hermosas, sabemos que Dios está con nosotros, nos da de su paz, nos da de su gozo, pero no es lo mismo a lo que experimentaremos cuando estemos directamente y abiertamente en su gloria, gozándonos de lo que ojo no ha visto, oído no ha oído y no ha subido al corazón del hombre. Qué maravillas serán las que iremos a ver en la gloria de Dios. Qué cosas tan maravillosas estarán preparadas por Dios para sus hijos, que son su especial tesoro, que son como la niña de sus ojos, que es lo más valioso para Cristo, para Dios. No hay nada más especial que su iglesia. Nada, ni nadie, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú?
¿A quién le dijo eso Dios? Sino a la descendencia de Abraham. Y dice la palabra: ¿por cuál de los ángeles murió el Señor? ¿A qué ángel redimió el Señor y fue a una cruz para morir? Por un ángel que falló, que pecó, que se rebeló. Por ninguno de ellos, solamente por la descendencia de Abraham. Es por quien el Señor murió, entregó su vida, derramó su sangre, pagó un precio para comprarnos, para tenernos para Él mismo y llevarnos un día a estar en su gloria por toda una eternidad. Entonces el apóstol dice: y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué significa cuando dice y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo? Estar ausentes del cuerpo es cuando el alma se desprende, es cuando morimos, es cuando hay la separación entre el cuerpo y el alma. Y dice Pablo: eso es lo que yo realmente quisiera, estar ausente del cuerpo, porque eso significaría estar presente con el Señor. Y dice Pablo: eso es mucho, pero mucho que mejor. Filipenses capítulo 1 versículo 21, y ya le termino. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo aquí lo vuelve a reafirmar, y él estaba en un estrecho, una decisión, ¿verdad? Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una pérdida, es una ganancia. ¿Y por qué dices esto, Pablo? Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice: yo estoy en una batalla, yo ya quisiera irme, y si me dan a escoger, prefiero irme, y sé que es muchísimo mejor. Tenía una convicción tremenda este hombre, una seguridad especial, y él dice: yo prefiero irme, pero si el quedarme en esta tierra, en la carne, en este cuerpo, resulta para beneficio de la obra de Dios, resulta para consolación de los creyentes, para afirmación de la iglesia, para alcanzar más almas perdidas, entonces pues prefiero quedarme por el beneficio a la obra de Dios, porque hay un propósito y hay un trabajo y hay una causa por la que estoy en esta tierra, y por eso prefiero quedarme. De otra manera prefiero irme. Entonces dice Pablo, como quien dice: si no estoy haciendo nada en esta tierra, mejor me voy. Pero si le pido a Dios que me deje en esta tierra, la pregunta es: ¿para qué quiero que Dios me deje en esta tierra? Señor, alarga mis años, dame 90 o 100 años o 110 o hasta 120, Señor. Y el Señor lo puede hacer. Pero el Señor pregunta: ¿y para qué quieres esos 120 años? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿A perder el tiempo? ¿A malgastarlos? ¿A desaprovecharlos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces con el tiempo que te doy, hijo mío? Entonces yo creo que muchas veces el Señor puede recoger a creyentes anticipadamente, porque corren más riesgo de perderse en esta tierra sin hacer algo para el Señor,
que aquellos que pueden estar haciendo algo especial para el Señor, creo que el Señor en su misericordia puede extenderles un poco más de tiempo por causa del trabajo que están haciendo, como Pablo decía, ¿verdad? Me es más provechoso quedarme y en este caso decidiré quedarme, ¿verdad? Y sé que Dios me va a conceder o me ha concedido quedarme todavía más tiempo. Al momento que le estaba hablando, ¿verdad? Dice, me voy a quedar más tiempo por causa de la obra. Entonces Dios nos invita a entender el tiempo que Él nos da, el aprovecharlo. Cuando somos hijos de Dios hay un propósito para nuestra vida. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para hacer adornos como plantas en un museo. No estamos aquí, la iglesia no es un museo, la iglesia es un instrumento en las manos de Dios para alcanzar al perdido. Somos embajadores en nombre de Cristo, tenemos un propósito, tenemos una causa por la cual Dios nos tiene en esta tierra. Y entre más nosotros cumplamos ese propósito, más Dios nos concederá la bendición y el privilegio de poder estar en esta tierra cumpliendo ese propósito. Amén, mis hermanos.